Compartir este auditorio con todos ustedes. Mi agradecimiento al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y principalmente a los profesores y alumnos que comparten con nosotros esta actividad. Dado que quien les habla es el deudor recalcitrante y el ladrón de los ejemplos reiterados del doctor Gabriel Valentín, que no tengo ese manejo importante de los dibujos animados del doctor Guido Aguila, voy a simplemente limitar mi exposición a unos 20 minutos con el fin de que reflexionemos y que tratemos de cumplir una premisa que ambicionamos, que es aquella que sobre todo intentamos transmitir a nuestros alumnos de grado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es la sana actividad de pensar el derecho. Entonces, vamos a hacer algunas reflexiones, quizá macro, tomando como punto de partida la idea central que desarrolló el doctor Gabriel Valentín en relación a esa importancia sustancial que tiene el proceso, y nos vamos a dirigir hacia el sistema democrático. La idea que tengo en estos minutos es ver cómo se incardina, cómo se inserta el derecho procesal en un sistema democrático, porque quizá es hora de abandonar esa reiterada idea de que el derecho procesal es simplemente una materia instrumental, es la tumba del derecho, como decía Consolo, o que es el instrumento del instrumento del instrumento del instrumentado. Es hora quizá de tener una visión un poco más acorde a lo que está pasando en este mundo que desde el punto de vista jurídico cambió, y muy acentuadamente a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada el 10 de diciembre de 1948. Para hacer esta construcción reflexiva, vamos a tomar como punto de partida algo que estimamos de relevancia. Y para decirlo de alguna manera simple, cuando encaramos el estudio de un tema jurídico, básicamente se nos van a presentar dos formas de ingresar al tema, dos formas de edificar alguna concepción jurídica. La primera es ingresando por el Estado y la segunda es edificar a partir del hombre y sus derechos fundamentales. Nosotros, sin ningún lugar a dudas, tomamos al hombre como centro y fin del ordenamiento jurídico. Tenemos en el hombre el centro de todas nuestras construcciones y de nuestras concepciones jurídicas. Pero los conceptos jurídicos no se deben manejar aislados entre sí. Entonces, es muy importante en nuestra consideración tomar enseñanzas de la teoría general de los sistemas. Hoy en día, la manera más moderna y aceptada de enseñar el derecho es la enseñanza sistemática, la enseñanza donde los conceptos jurídicos no solamente concuerdan, sino que de alguna manera se van vinculando, construyendo dentro de una coherencia y una compatibilidad un verdadero sistema jurídico. Y es así que desde hace mucho tiempo el jurista percibía la necesidad de sistematizar. Ya desde hace muchísimo tiempo se buscaba la respuesta jurídica en el sistema, pero el antiguo legalismo decimonónico, ese sistema jurídico que imperaba en el siglo XIX, entra en crisis a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y es allí que quizás como parte de esta crisis también se arrastra cierto desprecio hacia lo sistemático desde algunos sectores del derecho. Pero si nos apartamos de la ciencia jurídica, observamos que hace unas 6 décadas
un biólogo austríaco desarrolla la teoría general de los sistemas, de donde extraemos enseñanzas que sirven para poder armar una sistematización que también alcanza las ciencias sociales y por supuesto también al derecho. Entonces, si vemos el fenómeno desde una manera sistemática, podemos analizar en un primer momento cómo es que se relaciona el sistema jurídico dentro de un sistema mayor, dentro de un sistema más amplio, que es el sistema social, jurídico y político. Y de esta manera vamos a comprender que dentro de un sistema democrático va a haber un sistema jurídico, y dentro de ese sistema jurídico vamos a hallar un sistema de enjuiciamiento. Sistema de enjuiciamiento que aloja, que contiene el método para efectivizar los derechos humanos, que no es otro que el proceso del cual nos hablaba el doctor Gabriel Valentín. Ahora bien, casi al pasar he hablado de democracia. La democracia, como término, tiene una gran cantidad de significados. Es más, tiene tantos significados que prácticamente es obligatorio adjetivarla. Y así es que encontramos la democracia social, la democracia proletaria, la democracia mediática, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay algún autor italiano que habla de democracia fascista. Entonces, dado que es importante tratar de aclarar qué vamos a entender por democracia, siguiendo quizás las corrientes más modernas, donde se da cuenta que el concepto de democracia habitual no alcanza quizá para explicar cómo se inserta y cómo se respetan los derechos humanos dentro de un sistema, creemos necesario desglosar o incorporar en este concepto una bidimensionalidad. Y es así que la democracia bidimensional, la democracia como algunos llaman real, la democracia ideal, según Michelangelo Bovero, no es otra que aquella que contiene, por un lado, una faz o un aspecto procedimental o formal, donde encontramos los métodos de elección de gobernantes o de representantes, pero también necesita que en ella se hospede una faz, un aspecto sustancial o material donde se alojan los valores democráticos y donde el respeto a los derechos humanos aparece como un sostén de innegable trascendencia. Y es así que en este concepto amplio de democracia, con estas dos dimensiones, podemos comenzar a adaptar ciertos conceptos y alinearlos con ese nuevo fenómeno que cambia el mundo jurídico, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Derecho internacional de los derechos humanos que, sin ningún lugar a dudas, siguiendo una concepción de un naturalista, está reconociendo derechos prepositivos que pertenecen a la persona humana. Y es así que bien decíamos que estos derechos que pertenecen a la dignidad de la persona humana son reconocidos por el sistema. Cuestión que complica explicaciones en la actualidad del positivismo. Pero no podemos negar que en un sistema que se oriente, en un sistema que tenga como centro y fin del ordenamiento jurídico, es indispensable que se reconozcan derechos que surgen, que son, que pertenecen a la persona humana en base a su dignidad. Y es así que el sistema incorpora el reconocimiento de los derechos humanos que los declaran, derechos humanos que los protegen y derechos humanos que a su vez deben ser garantizados por el sistema. Entre las distintas herramientas de garantía para los derechos humanos aparece lo que denominamos la garantía de garantías,
aquello que el doctor Gabriel Valentín decía que era la última